Bien. Bueno, primero me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Algún día fui estudiante y también me encantaba ver a alguien que estaba tratando de hacer algo distinto y aprender. A mí me gusta el camino que hemos hecho nosotros, mi socio Álvaro y yo. Nosotros somos Echauri Morales Arquitectos. Esta conferencia la pusimos así, la ciudad que imaginamos, la ciudad que habitamos, la ciudad que imaginamos. Porque al final, eso es lo que estamos tratando de hacer como arquitectos y como todo un equipo de gente que queremos cambiar la ciudad. A ver, aquí está el logotipo de nosotros, que simplemente lo pongo en valor para entender que una es una E de Echauri y otra es una M de Morales. Estamos dentro de un cuadrito, no nos salimos de ahí, pero somos completamente distintos. Álvaro escucha a Silvio Rodríguez y yo escucho música electrónica. Yo ando en bici de montaña y patino y él lee muchísimo. Y creo que eso ha sido un gran complemento en nuestro trabajo. De alguna manera es siempre como tener una conciencia y como tener siempre alguien que te está diciendo, no es por aquí, es por acá. ¿Sí? Y entonces siempre nuestros proyectos están muy consensuados. Eso ha sido muy divertido. Aquí marcamos simplemente dónde hemos hecho proyectos. Hemos tenido la suerte de intervenir muchas cosas. Álvaro y yo tuvimos una gran suerte. Tuvimos un maestro. Ambos coincidimos con Fernando González Gortázar, Premio Nacional de las Artes, que aquí tiene obra escultórica, ahí en Miguel Ángel de Quevedo, en la ciudad de Guadalajara tiene edificios, etc. Y creo que uno de los temas para entender la ciudad es que hay un cambio de escala. O sea, estamos muy acostumbrados como arquitectos, como interioristas, a hacer casas, si acaso edificios, mas no a pensar en el tamaño de la ciudad. Fernando nos enseñó a eso. Aquí está mi socio Álvaro, Fernando, un servidor y un muy buen amigo, Héctor Hannon, que vive en París. Y juntos íbamos a hacer un día una oficina. Al final Héctor decidió quedarse allá y solo fuimos Álvaro y yo, ¿no? Pero las frases de Fernando creo que son muy valiosas, ¿no? Sigo creyendo en la arquitectura como un servicio, creadora de cultura, forjadora de identidad y promotora de justicia. Sigo creyendo en la ciudad como la mayor inversión del espíritu humano, radical e inacabable, productora de un mundo que debe acercar a la felicidad. De veras que eso es la arquitectura. O sea, de veras que debemos tratar siempre de que logremos con nuestras obras hacer eso. Tenemos que concebir el trabajo, el arte, la arquitectura, la ciudad y el urbanismo como una promesa de felicidad. Creo que eso es muy importante. Bueno, esto es un proyecto de él, es el Centro Universitario de Los Altos para la Universidad de Guadalajara. Es también muy orgánico, me gustó mucho la conferencia de Javier Senosian, todo lo que estuvo viendo. Creo que Fernando seguía mucho de esa línea y era casi un dogma y era un respeto a la naturaleza y era buscar que todos los árboles estuvieran cuidados siempre en su lugar. Y en este centro, que eran 40 hectáreas, se logró hacer eso. ¿Sí? Aquí vemos esta arquitectura que se integra en la naturaleza, ¿no? Pero bueno, como les digo, eso nos dio esa manera de entender la ciudad, ¿no? Y cuando nos tocó intervenir por primera vez un proyecto grande en Guadalajara, nos contrataron para hacer lo que entendían por imagen urbana. Y era simplemente ponerle arbolitos a un proyecto que ya estaba hecho, ¿sí? A nosotros nos pareció que debía ser mucho más ambicioso, dado que estaba en una zona muy importante de la ciudad, en una zona en amplio desarrollo, que es la zona de Andares. Y entonces modificamos todo el proyecto. Nuestra propuesta fue cambiar todas las columnas y toda la imagen. Y al final el alcalde se animó con esto y fue el primer proyecto en la ciudad urbano que se modificó.
Aquí vemos cómo las columnas inclusive siguen una línea con las lámparas. Es un proyecto muy transparente. Uno de los problemas de la ciudad es la inseguridad. No debemos tener elementos que te oculten. Deben ser cosas muy transparentes. Entonces lo logramos con esto. Y esto dio pie a que entendiéramos cómo la ciudad empieza, cómo los ciudadanos empiezan a tomar estos símbolos. Y por ejemplo ese de que dice Termo arde en mí, es una portada de un disco, ¿sí? O empezó a ser portada de, ¿cómo se llama? Postal de la ciudad. Entonces, las ciudades se arman de hitos, de íconos, ¿sí? Y entonces, el poder hacer esos elementos que van armando la ciudad, como ahorita lo mencionaba quien me presentó, de que él llega a Guadalajara y hasta que ve el puente atirantado, él siente que llegó a Guadalajara. No es que lo estuviéramos buscando, pero así se siente. O sea, en realidad, Guadalajara empieza a tener esos elementos que la empiezan a hacer en el imaginario colectivo la ciudad de Guadalajara. Esto es la avenida Lázaro Cárdenas, la avenida Vallarta, avenida México, y nos tocó aquí hacer todo el sistema Lázaro Cárdenas Vallarta. Nos tocó analizar dónde era un paso de desnivel superior, uno deprimido, dónde había una plaza, un parque, etcétera. Luego voy a aclarar porque es extraño que un arquitecto de repente anda haciendo tantas cosas como viales. Pero en ese momento no había un equipo que se metiera tanto a la ciudad. Y tuvimos la suerte de meternos y de empezar a empujar muchas cosas. De todo este sistema, nosotros al final fuimos invitados a un concurso para lo que es ahora el puente atirantado que mencionaban. ¿Sí? Es este. ¿Sí? Entonces, fue una empresa de la Ciudad de México, una empresa de Monterrey, los concursantes y nosotros, y al final ganamos. Y no sabíamos ni siquiera que iba a ser un atirantado. Nosotros teníamos que concursar con una solución urbana vial que solucionara un problema técnico. Y al final, lo más importante era, por estructura, que fuera un tipo de estructura atirantada. Y con esto quiero poner en valor algo. Me comentan que aquí habíamos estudiantes de arquitectura, de ingeniería e interiorismo. Cosa que me parece muy bien. Porque en realidad todos trabajamos juntos. O sea, nosotros no podríamos hacer ninguna de nuestras obras si no hubiera un ingeniero de la mano. O no podríamos hacer ninguno de los hoteles que hacemos si no hubiera un interiorista de la mano. ¿Sí? Entonces, al final, estamos trabajando siempre desde el día uno con diferentes disciplinas y eso es lo que hace que un proyecto sea viable. ¿Sí? Entonces, es algo que les va a tocar mucho a ustedes. Y cuando les hablaba en un principio del cambio de escala, es porque hay que entender lo que mide la ciudad. Aquí ven, a lo mejor casi no se ve, pero hay un monito, ¿sí? Y aquí hay los autos. El puente tiene 3 carriles por lado. Es un puente atípico, atirantado, porque no está tocando las columnas. Si ustedes han ido por la carretera a Acapulco, y hay varios puentes atirantados por ahí, esos puentes tocan la estructura principal, el tablero que se llama, que es donde corren los coches. Nosotros no queríamos eso, porque queríamos que la estructura fuera muy esbelta. Entonces todo lo que es el sismo no se toma ahí, se toma en otro lado, se toma con unos aisladores. Entonces eso lo hace distinto, pero aquí lo importante es, como les digo, esa escala. Aquí otra vez hay un monito caminando y los coches. Y ahorita van a ver esa estructura que aquí casi no se nota, pero cuando empezaron a llegar las estructuras a la ciudad, fue un susto. Pensamos que nos habíamos equivocado de escala. Por otro lado, fue muy interesante también hacerle entender a la gente cómo resolverlo estructuralmente. Nunca habíamos tenido que hacer, así como esas imágenes del cuerpo humano que se ven las venas, etcétera, todo lo que es el armado y los diferentes colores de la varilla para que pudieran armarlos, porque se confundían y pensaban que no cabía el acero. ¿Sí? Entonces, aquí está esa escala.
Si se fijan esa patita que hace rato veían, pues vean, es del tamaño de una gente, ¿sí? Aquí está uno de los tensores, ¿sí? Ahí lo están jalando, ¿no? Entonces, es importante, pues, darse cuenta de la magnitud de lo que esto significa, ¿sí? Y, otra vez, nos da mucho gusto que el puente ha sido tomado como un elemento que se ha vuelto parte del colectivo de la gente. Aquí hay alguien que toma fotos de boda y lo usa, está en restaurantes como una imagen de lo que significa Guadalajara, alguna empresa lo toma para poder hacer sus anuncios. Entonces, eso es importante, eso es la imagen de la gente, ¿no? ¿Sí? Se han hecho conciertos, se ha utilizado para carreras, ahí se hace el maratón, ¿sí? Entonces, ahí hay una escultura de un buen amigo, mi compadre de cariño, Rafael San Juan, es un cubano, sí, que también dejamos un espacio. Siempre tratamos, en lo que es la obra que hacemos, de dejar también un espacio para que haya arte, de alguna manera, ¿sí? Se ha hecho en videos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando nosotros proyectamos el puente no imaginamos que iba a llegar a tanto. Pero bueno, con todo y todo, que tuvimos que diseñar inclusive la iluminación, porque es importante aquí entender que hay mucha capacidad en México para diseñar cosas. Estamos aquí en un encuentro Elvex con una empresa maravillosa que es mexicana y que hacen hasta la última tuerca y rondana en su fábrica aquí, y eso es una maravilla. En este caso, todo lo que es la lámpara nos las hizo una empresa que se llama Construlita, que está en la ciudad de Querétaro, porque la lámpara no existía y nosotros no queríamos ponerle postes, ¿sí? Porque los postes se iban a complicar con los cables, iba a ser un rollo entre postes y cables, y etcétera, ¿no? Y entonces diseñamos una lámpara que va en el parapeto y no nos la querían aprobar. Nos decía el alumbrado público: oigan, es que está fuera de norma. Pues claro que está fuera de norma, si no existe. La estamos inventando ahorita. Vamos a inventar la norma. Ahora esta lámpara es una lámpara de línea que la usa mucha gente en otros pasos a desnivel. Yo la he visto en Guerrero y la he visto en Puebla y la he visto en todos lados. Qué bueno, porque empieza a ser un elemento interesante. En vez de tener un poste ahí arriba que hay que cambiar una lámpara, la cambio aquí a 90 centímetros de altura, ¿sí? Entonces eso es, creo yo, pensar un poco fuera de la caja y empezar a diseñar cosas que no existen pero que nos funcionan, ¿sí? Aquí esta imagen que sigue, que está el río y el puente, la pongo porque el río estaba muy temeroso de hacer su hotel junto a un puente que quién sabe cómo era. Y nos pidieron hacerles una presentación. Cuando vieron el proyecto, le subieron niveles al hotel, porque ellos vieron lo que podía significar hacerlo, en su imagen me refiero, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una imagen del libro, es la portada del libro. Si la quieren tomar una foto, pueden descargarlo en ese código QR, ¿sí? Lo dejo unos minutos si alguien quiere tomar la foto. Si no, luego podemos ver que alguien lo envíe. Ahí viene todo el proceso constructivo, habla del ingeniero Matute Remus, que fue un visionario en la ciudad de Guadalajara. Hizo la avenida Lázaro Cárdenas en los 60 con 12 carriles. Todo el mundo dijo: está loco el ingeniero, ¿para qué quiere 12 carriles si no hay más que 3 carros, no? Ahorita la avenida Lázaro Cárdenas no le cabe un coche, ¿sí? Si no hubiera hecho eso, la ciudad estaría colapsada, ¿sí? Entonces se necesitan ese tipo de personas visionarias siempre, que van empujando las cosas, ¿no? Ya voy a moverle. Pongo esto: derrotas y victorias, y una frase de Julio Cortázar: yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como me son dadas. Es que de veras no hay que quedarnos con lo que hay que tratar siempre de buscar lo que sigue, ¿sí? Aquí hubo un incendio del Mercado Corona. El Mercado Corona en la ciudad de Guadalajara está en el centro de la ciudad y se había quemado 4 veces. Estamos esperando que se queme una quinta, ¿no es cierto? Lo que pasa es que fue un concurso y no lo ganamos, lo ganó un buen amigo de nosotros. Estas son las láminas de nuestro concurso, ¿sí? Entonces, como siempre, pues hay que entrarle, ¿sí? Hay que apostarle. Y si a ustedes les interesa
estar en algún proyecto, pues métanse. Pueden ganar, pueden perder. Perdimos. Pero nosotros siempre en la oficina tratamos de hacer más cosas de lo que pide el programa. Y en nuestro caso era importante que lo que era el análisis de lo que era la zona urbana, cómo se podía mejorar. Entonces, me voy a regresar una imagen para que vean esto. Este es el Mercado Corona y ese es el túnel de la Avenida Hidalgo. El mercado no tenía nada enfrente, tenía una avenida. Uno salía con sus bolsas del mercado y se caía un túnel. ¿Sí? Entonces, era como un mercado sin plaza, no podía ser así. Entonces, nosotros propusimos dentro de nuestro proyecto que se moviera el túnel, que se retrajera 300 metros, se retrajera. Entonces, con eso ganábamos una plaza que se unía con la Plaza Guadalajara. Otra vez es ir pensando en más allá. Está bien, voy a hacer un edificio, pero ¿qué puedo hacer por la ciudad? ¿Qué puedo dejarle a la ciudad además del edificio? ¿Sí? Y entonces logramos ganar esta plaza. ¿Sí? Toda esta plaza tiene un túnel abajo que está recorrido 300 metros, pero ahora la gente sí la usa. ¿Sí? Ahora yo puedo salir del mercado y estarme ahí, está lleno de gente. ¿Sí? Ahí se ve abajo, la imagen de abajo a la derecha. ¿Sí? Y esto nos dio pie para algo que fue muy importante en la ciudad. Justo en esta época se estaba haciendo la línea 3 del tren ligero. Y entonces la línea 3 tiene una parte elevada, en lo que es la avenida Ávila Camacho, y otra parte elevada en lo que es la avenida Revolución. Y todo lo que es la parte del centro, que son 2.7 kilómetros de la avenida 16 de septiembre, era subterráneo. Ahí había una tuneladora, ahorita les muestro imágenes, y que empezó a hacer todo ese boquete para meter la línea 30 metros abajo, ¿no? Entonces aquí se ve una imagen de la avenida, lo que era en el 2015, una avenida de 6 carriles, con baquetas chiquitas, ¿sí? Muy complicada, porque al ser el centro de la ciudad, pasaban 62 rutas de camiones por ahí. Todas las rutas querían pasar por el centro de la ciudad, ¿sí? Y eso complicaba el centro increíble. Nadie quería estar en el centro de la ciudad. Estaba lleno de smog, lleno de ruido, nadie quería vivir ahí. Lo que es un contrasentido, ¿sí? En los centros de las ciudades generalmente está todo. Ahí nacieron las ciudades, ahí es donde están las primeras escuelas, los primeros hospitales, están las iglesias más importantes, etc. Debería ser la parte más cara y habitable. En las ciudades europeas es así. Vivir en el centro de París es carísimo. Vivir en el centro de Londres es carísimo, ¿sí? Y en nuestras ciudades luego nadie quiere vivir en el centro. Entonces, aquí se ve, me regreso una. Aquí se ve cómo era 2015, 2018, cuando ya se hizo Paseo Alcalde, que es lo que les quiero mostrar, y cómo ha ido creciendo el arbolado y la comparación de lo que era antes, la avenida. ¿Sí? Entonces, Paseo Alcalde ha venido a convertirse en algo muy importante en la ciudad, en un nuevo polo de desarrollo. ¿Sí? Más bien, no en un nuevo, en un viejo que se está retomando. ¿Sí? Entonces, aquí está lo que analizamos de todo lo que eran las centralidades, ¿no? Por ejemplo, aquí está, dices, pues aquí está la catedral, aquí está el Teatro de Gollado, la Plaza de la Liberación, la Rotonda de los Hombres Ilustres, estos son los dos templos, es una de las puntas, acá está el templo de San José, acá está lo que es la Normal de Jalisco. Estos son los 2.7 kilómetros que les comento, ¿sí? Y esto empezó siendo muy ambicioso, ¿sí? Aquí está lo que les comentaba, este es el túnel que estaba haciendo la tuneladora, ¿sí? 30 metros abajo. Y por lo cual la ciudad estaba en ese momento detenida en esa parte. Tenía 1 año y medio que no se hacía nada. ¿Por qué? Porque como la tuneladora estaba trabajando, lo que estaban cuidando es que no fuera a haber una vibración que dañara una propiedad y ese de la propiedad se quejara y dijera, es que tuve grietas en mi casa, ¿no? Entonces, para que no fuera un camión que pasó por encima lo que lo dañó y no lo de abajo, se cerró. Entonces, durante 1 año y medio estaba cerrada la avenida. Justo estábamos haciendo esa plaza del Mercado Corona cuando vimos
lo que era maravilloso en el centro de poder andar caminando enfrente a la catedral y que no hubiera coches. Y le hicimos un planteamiento al gobierno del estado. Le dijimos, oye, ¿por qué no modificamos esto? Ya la gente se mueve por otro lado. Ya los camiones ya no van por ahí. ¿Sí? Déjanos hacer una propuesta. Nos tacharon un poco de locos. Nos pidieron que tuviera estacionamientos. ¿Sí? Que pudiéramos de alguna manera juntar las estaciones, porque esta es la estación de la línea 3 y esta es la estación de la línea 2, que están en diferente nivel, pero a ver si las uníamos y si uníamos inclusive una zona comercial que estaba abajo de la plaza de la Plaza Guadalajara, etcétera. Al final nos dimos cuenta que todo eso era muy complicado. ¿Sí? Esto era las imágenes que propusimos. Aquí se ve la catedral con el atrio que proponíamos retomar. Al final no se hizo, ahorita les explico, porque cuando se abrió la avenida, en su momento para hacer los 6 carriles, la catedral se quedó sin atrio. También era la única catedral en la que tú salías de la mano de tu flamante esposo y te atropellaba un camión, ¿sí? Porque había una banquetita de 1,50 m. Entonces, todo eso se podía ganar. Al final no hicimos lo del atrio porque era volver a hacer un espacio privado para la iglesia, cosa que no se puede legalmente, ¿sí? Pero sí quedó el testigo en el piso de lo que era como una parte de la historia. Y esto es ahora lo que es Paseo Alcalde. Paseo Alcalde ahora son 2.7 kilómetros de un parque lineal, ¿sí? En los que la gente, ahí se ven las imágenes de abajo, pueden jugar dominó, se juntan, etcétera, caminan abajo de arbolitos, ¿sí? Se usa en bicicleta, hay juegos infantiles que no tienen nada de mantenimiento adrede para que esto funcione así. Aquí hay una frase de Álvaro Siza: si se ignora al hombre, la arquitectura es innecesaria. El pensar en estas cosas es pensar en el hombre, es pensar en los habitantes de la ciudad, ¿sí? Entonces, nos da gusto lo que se está logrando ahora en la ciudad de ahí. Se está volviendo a repoblar, se están volviendo a hacer edificios, se están volviendo a tomar las viejas casas, se están renovando, se están haciendo restaurantes, etcétera. Eso era nuestra intención. ¿Sí? Nuestra intención era tratar de que esa zona de la ciudad se renovara. ¿Sí? Aquí están, hay esculturas, hay fuentes, etcétera. ¿Sí? Y eso es ahora, comparativamente con esa imagen que vieron de coches, ahora esto es Guadalajara. Ahora es factible ir y caminarla a gusto y tomarse un café en una placita de por ahí. ¿Sí? Bueno, aquí está. Obviamente tiene todo el esquema de accesibilidad universal, tiene todo el esquema para que lo uses con bici, coche, patines, lo que quieras, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente imágenes. Bueno. Y aquí empezamos a proponer otras cosas. Aquí hay una frase muy importante de Stefan Neimatovich, la musa más poderosa de todas, nuestro propio niño interior. Stefan era un músico, es de los 50, es filósofo, es experto en educación, es estadounidense, y él habla mucho de la importancia de lo que es la improvisación. Como que la improvisación en la música es muy importante. Si alguien ha ido a un concierto de jazz, como que ahí de repente se ponen a tocar y le dan, ¿no? En la arquitectura pasa un poco lo mismo. Hay que brincar y empezar a pensar en otras cosas, no quedarse, como les digo, dentro de la caja, ¿no? La frase de Charles Baudelaire obedece a lo mismo, ¿no? Tenemos de genio lo que conservamos de niños. No nos quedemos en lo que ya crecí y ya dejé de soñar, ¿sí? Eso es importante. Entonces, este es otro concurso. Es un puente, es una pasarela peatonal, una conexión, en la que se pedía a los equipos que concursaron, éramos 3 equipos también, que uniéramos esto, que es el Jardín Botánico del Ayuntamiento de Zapopan, y esto que es el Bosque Pedagógico del Agua. Aquí todo esto está en obra, se está apenas realizando, y había que cruzar de lado a lado. Entonces, era, pues si lo ven, un puente peatonal normal, sube una rampa, cruza, baja una rampa. Y nosotros no queríamos que se sintiera eso, queríamos que hubiera una continuidad del paseo. Y en este caso, esta avenida, que es la avenida Acueducto, tiene mucha pendiente. Va bajando de aquí para acá. Y lo que hicimos fue estirar el puente. El puente en realidad camina hacia allá para tomar altura.
y luego sigue para acá. Entonces nunca sienten que suben un puente, ¿sí? La pendiente es del 2% de promedio, en realidad es del 1.8. No se siente, ¿sí? Ahí se ve bastante plano, en realidad se siente así, ¿sí? O sea, es muy poquito. Entonces, sí es una conexión entre parques. Sí funciona, no se corta. Yo voy caminando de un lado del parque, me cruzo del otro lado, no sentí, ya estoy en la otra parte del parque, ¿sí? Entonces otra vez, es pensar cómo aprovecho un entorno, en este caso que la avenida tiene una pendiente, para que me sea benéfico, ¿no? Adelante. Este es otro proyecto que nos gusta mucho. Es el sistema de transporte que se hizo en lo que es la avenida Periférico, todo lo que rodea la ciudad. Se hicieron 42 estaciones, ahí viene marcada la numeralia, son 41.1 kilómetros, 400,000 viajes diarios, 40 puentes peatonales, 56 sistemas de gestión de residuos, porque puntos limpios, etcétera, ¿no? Y aquí también fue cómo plantear esto. Cómo lograr que todas esas 42 estaciones en una de las avenidas más importantes de la ciudad no colapsara durante la construcción. Entonces las estaciones y todos los puentes son prefabricados. Todo se armó en otro lado, todo se hizo en otro lado y simplemente llegó y se montó, ¿sí? Entonces, lo que pasaba en la noche es que alguien llegaba y hacía bueno, me voy a adelantar un poquito para poder ver ese sistema constructivo. Ahí está. Se hacían un par de muros nada más, en los que de repente un día se ponían todo lo que son los sistemas prefabricados, ahí están bajando cosas, ¿sí? Y entonces otro día volvía la estructura metálica, bueno, a lo mejor 2 o 3 semanas después, montaban, y otro día después volvía lo que es el techo, ¿sí? Entonces eso nos permitió que nunca se frenara el flujo. Otra vez, esto no hubiera sido posible de la mano de gente que se dedica a este tipo de cosas. Otra vez había ingenieros, había calculistas, había expertos en sistemas prefabricados, etcétera, para poder diseñar. O sea, tú vas diseñando junto con ellos, porque lo que es interesante es que las estaciones no son planas, las calles en las ciudades no son planas, siempre suben, bajan, se curvean, etcétera, ¿no? Entonces, había que hacer un sistema que pudiera ser como un gusano. Y así está la estación. Hay veces que uno está en una estación y voltea a ver el fondo de la estación y lo que ve no es la calle, ve la estación curva, porque la calle va subiendo, ¿sí? Y el sistema prefabricado nos permitió hacer eso, nos permitió que se fuera armando así. Y obviamente cumple con todos los sistemas que debe tener de las calles colectoras y las avenidas y las áreas de transferencia, el puente peatonal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tienen que cumplir todos esos requisitos que son los técnicos y al final se logra algo muy interesante. Desde la iluminación, que es ese zigzag que viene en la foto de la izquierda, ¿sí? Estas son simplemente fotos ya de todos los entornos, cómo se van, estos son elementos de cruce en las laterales, se hicieron todas las laterales, no estaban en periférico, todo eso se hizo. Aquí están, son autosuficientes las estaciones, tienen celdas solares en la parte superior, no dependen de que haya o no haya luz, las estaciones tienen elevadores, etcétera. Y bueno, hemos tenido la suerte de meternos en más proyectos. Este es el Gran Parque del Sur. Aquí hay un problema de inundación. Esto es el arroyo seco. Ahorita este es el proyecto del parque. Pero aquí simplemente hay un cauce aquí que sigue y cruza hacia acá. Y toda esta zona es una colonia que se inunda. Y entonces se hizo una propuesta de hacer un vaso regulador, pero también de que se convirtiera en un parque. O sea, si vamos a intervenir ya de por sí algo, ¿por qué no hacemos que quede algo en la zona? Es una zona bastante tímida, ¿no? Y entonces nos pusimos de acuerdo con la Asociación de Rugby del Estado de Jalisco y esta va a ser su cancha oficial. Y nos pusimos de acuerdo con la Asociación de Escalada y Montañismo y esta va a ser su muro de escalada oficial, ¿sí? Entonces, la idea es
generar gente que llegue de otras partes de la ciudad al parque y no necesariamente que sea el parque de la colonia, ¿sí? Y obviamente, pues tenemos que resolver el área del vaso regulador. Entonces le sumamos más cosas, le sumamos un polideportivo, le sumamos juegos infantiles, le sumamos pistas de ciclismo, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es parte de un programa que a lo mejor no nos estaban pidiendo, pero que al final es algo que puede sumar, ¿sí? Esto ya va iniciándose la construcción, ya la próxima vez que lo vea ya puedo mostrarles ya fotos de esto, se está diseñando el mobiliario, se está diseñando bancas, techos, asadores, etcétera, etcétera, ¿no? Todo con esos sistemas también aquí prefabricados para poder simplemente llegar y montar, ¿no? Va a haber un elemento símbolo al centro, un mirador, porque la verdad es que ahí estamos muy cerca también de un bosque ahí, el bosque de la primavera, y pues para que haya vista hacia esa parte. ¿Sí? Si alguien ha ido a la Expo Guadalajara, se ha dado cuenta del tremendo lío que es en las expos cruzar la avenida Mariano Otero. Esta es la avenida Mariano Otero, esta es la avenida Las Rosas, todo esto es la zona de la Expo. Esta es la zona de hoteles, acá hay otro hotel, el Realín, y la idea era cómo cruzar esa avenida de una manera segura de los hoteles, pero además cómo hacer ahora lo que ustedes llaman instagrameable, cómo tener un elemento que ya de por sí identifique que estoy en la Expo y que estoy en Guadalajara, ¿sí? Entonces, tuvimos que echar manos de programas que no habíamos tenido oportunidad de usar. Alguien aquí a lo mejor ya usó el Rhino y a lo mejor ya usó el plugin que es el Grasshopper, el saltamontes. Es muy interesante cómo le trabaja la cabeza a alguien que maneja el Grasshopper, porque trabajan con puras fórmulas y esas fórmulas van haciendo que proyectos de este tipo, que son tan cambiantes en su forma y en su geometría, se puedan hacer, ¿sí? Y con esto podemos ir revisando cómo se fabrica, cuánto miden los cristales, cuánto miden las placas, porque todo esto, como les digo, una cosa es proyectarlo, pero otra cosa es que hay que volverlo una realidad. Hay que hacer que sea construible, ¿sí? Y hay que poderle decir al calculista, aquí va una estructura que mide tanto y que él revise si eso es factible, o el del cristal lo mismo, o el de la iluminación lo mismo. Entonces, aquí se ven imágenes de los puentes, cómo está este puente curvo, lo que vuela son tramos de 50 metros curvos, ¿sí? Cosa que también es un tema estructural interesante. Aquí nos apoyó el mismo ingeniero que nos apoyó también en el Matuto Remus. Entonces, de alguna manera también ya las subidas para no tener rampas son escaleras eléctricas de intemperie, que han visto a lo mejor en algunos otros lugares aquí, que funcionan muy bien, ¿sí? Además tenemos elevadores, ¿sí? Tenemos elevadores para lo que son las personas que vayan en silla de ruedas, ¿no? Y de aquí nos pasamos a otro proyecto que ahora estamos iniciando en la ciudad de Chihuahua, realizado con el mismo tipo de programas. Este es un puente atirantado para cruzar un río, el río Chubisca. Y la única manera de cruzarlo tal cual es un puente atirantado, ¿sí? Porque la Comisión Nacional del Agua no permite que se apoyen en él, ¿sí? Entonces, empiezan a sumar cosas. O sea, qué bueno que cuando hicimos el proyecto de la Expo, entró ese equipo que trabajaba esos programas complejos, y cuando se dio la oportunidad de hacer este puente ya teníamos ese equipo armado para poder ir planteando esto. Esto de veras es como trabajar en tiempo real todas las estructuras, ¿sí? Y aquí, otra vez, evidentemente tienen que entrar empresas de cables. Aquí está Freycinet. Como el puente es curvo, es el primer puente curvo atirantado que se va a hacer en la República. Entonces imagínense, se mueve. O sea, es un puente que por viento o por el esfuerzo se mueve. Entonces hay una cosa que se llama sintonizadores de masa, los que están estudiando ingeniería, que corrigen eso, y la empresa que los hace es una empresa alemana, Gerb, ¿sí? Entonces todo eso ha sido también un gran aprendizaje para nosotros. O sea, cómo hacer
otra vez, que un proyecto que es una idea se convierta en algo que es viable de construcción. Este puente está lanzándose la licitación de construcción, pues creo que el lunes. Así que la idea es que a finales de 2023 esté construido. ¿Sí? Bueno, el quehacer arquitectónico. Sabemos que trabajamos con el material más intangible y contundente, que es el material de los sueños. Aquí también es importante entender que ustedes trabajan para muchos clientes, ¿sí? Todos tienen sueños. Un político tiene sueños, el ama de casa tiene sueños, la señora quiere su casa de tal manera y el político quiere trascender. Quiere el proyecto público que lo va a hacer que lo recuerden siempre por haber hecho tal o cual cosa en la ciudad. Ambos tienen sueños, ¿sí? Ustedes son ese elemento que lo va a lograr. Ese elemento que va a hacer que esa señora esté feliz con su casa o ese político esté feliz con su parque, ¿sí? Entonces nosotros también hacemos lo que se llamaría arquitectura tradicional. Vamos a ponerlo así, ¿no? Nos encanta hacer casas, ¿sí? Los disfrutamos mucho. Es una casa de un buen amigo, de hecho de uno de los dueños de Construlita. Y tratamos siempre de que sean muy lineales. Creo que todas nuestras casas son muy limpiecitas. Tratamos de que pase el tiempo, pasen los años y no se vean como que se quedaron ahí atrás, ¿sí? Que sean muy sobrias, muy... en este caso, por ejemplo, esta casa tiene una gran vista a la parte de atrás, pero toda la parte del frente es muy pública, pues es muy cerrada al frente, muy abierta atrás, ¿sí? Los terrenos son distintos, ¿sí? Fernando González Cortázar, ese padre que les dije de la arquitectura, siempre decía que hay un padre y una madre. El padre es el arquitecto, la madre es la tierra, ¿sí? Entonces, siempre una madre diferente dará un proyecto distinto y un padre diferente dará un proyecto distinto. Lo importante es entender cada lugar, ¿sí? Hacemos hoteles, hacemos renovación de edificios. Este es un edificio de los 60s que Cultura cuidaba mucho y teníamos que renovarlo, se convirtió en un hotel, ¿sí? Hacemos edificios. Todos estos están ahorita en proceso de obra. Me voy rápido porque ya se me está acabando el tiempo. Ese es todo, está en proceso de permisos, obra, etcétera. Este se acaba de poner la primera piedra hace una semana. Y como les digo, aquí, de la mano de un interiorista, estamos trabajando. O sea, ya desde que estamos planeando el edificio, ya hay alguien de la mano con nosotros haciendo las cosas. Este lo quise dejar porque es un concurso que perdimos. Nos gustaba mucho, estaba en Querétaro, era un conjunto de hotel, oficinas, apartamentos, etcétera, plaza comercial. No lo ganamos. Sin embargo, el ejercicio fue bueno para nosotros, aprendimos. Conjuntos habitacionales, conjuntos en la playa y planes maestros, ¿sí? Le hemos trabajado a la Universidad de Guadalajara varios planes maestros del centro de los universitarios. En este caso es el Jardín Botánico de la Barranca. Y en el área de paisaje también tenemos una buena pierna. Álvaro, mi socio, tiene un par de maestrías en lo que es paisaje. Y entonces hicimos todo lo que es el área verde de lo que es el Arboretum del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Bueno, como conclusiones, me voy a quedar en esta obra que nos gusta mucho. Es El Palomar, de Luis Barragán, ¿sí? Este render es el render de origen de Paseo Alcalde, ¿sí? Nosotros queríamos que el Palomar estuviera en lo que es el inicio del paseo, y al final del paseo están los dos templos, ¿sí? Y eso entonces era un inicio y un final. Al final no pudo ser porque aquí abajo de esta glorieta, que es la glorieta de la Normal, se hizo un CETRAM, un sistema de transporte muy complejo que conectaba con línea 3. Y el Palomar es naranja actualmente, lo cual era el color original que Luis Barragán definió. Nosotros tuvimos la suerte de conocer a alguien que tenía los planos. La única obra de Luis Barragán que no es parte de Vitra, que no es parte de la Fundación Vitra, la tenía un particular, ¿sí? Entonces, aquí la pusimos blanca porque en ese momento, por temas políticos, el partido que estaba en el poder, que era el PRI, no nos hubiera dejado que fuera naranja, que era el Movimiento Ciudadano, ¿sí? Entonces,
Más adelante tomó su color original porque ganó Movimiento Ciudadano. Entonces aquí está como se estaba planteando, no se alcanza a ver, pero aquí estaba planteada, ¿no? Era un parque. Y cuando no se hizo por ese CETRAM, no quitamos el dedo del renglón de hacer la pieza. Y cuando ganó Pablo Lemus, la alcaldía de Guadalajara, le propusimos hacerla. Le dijimos, oye, es que esto está pendiente. Era parte del proyecto de Paseo Alcalde y ahí está guardado en un cajón. ¿Por qué no lo haces? Le encantó la idea. Entonces empezamos a ver dónde y la pusimos adelantito de los dos templos, justo donde la avenida hace una bisagra. Justo donde lo que es 16 de septiembre da vuelta hacia el Agua Azul. Y nos parecía muy buena ubicación, que la planteó inclusive él, porque ahí la puedes ver desde el Agua Azul o la puedes ver desde la catedral. Aquí esto es el dibujo original de Luis Barragán. Teníamos, como le digo, planos, maquetas, etcétera, para poder repetirla, ¿sí? Y lo único que sí nos pidió el alcalde, Pablo, es que no metiéramos en lío a la gente, que le hiciéramos lo más rápido posible, que no quería estarla manteniendo a los años, etcétera. Y lo que hicimos fue hacerla prefabricada, otra vez, ¿sí? Porque esta fue la manera más rápida. O sea, trabajábamos 2 de estos niveles de 90 centímetros por día. La obra desde el día 0, que se empezó con una cimentación que tenía una zapata de 17 metros de profundidad y de 20 por 20 de ancho por 2 de altura, lo que era la pura zapata. Yo nunca había colado concreto con hielo molido, ¿sí? Para que se enfriara mientras estaba fraguando. Entonces, bueno, desde el día 0 de eso a la punta pasaron 2 meses y 22 días, ¿sí? Y la pieza mide 45 metros de altura, ¿sí? Entonces, otra vez es ponerse en conjunto con quien pueda hacer las cosas y llevar a cabo algo que sí sea realizable como se debe hacer. La pieza tiene un color integral, está perfecta, se inauguró hace 2 años, no le ha pasado nada, no ha perdido color, no ha perdido nada, etcétera. Y ahora es un nuevo referente en la ciudad, ¿sí? Aquí está la pieza hecha. Y bueno, quiero terminar esto con esta frase. Me gustan mis errores, no quiero renunciar a la deliciosa libertad de equivocarme. Y también dedico este premio a todas mis derrotas, ¿sí? Creo que es muy importante entender esto. Entender que no hay que tener miedo de equivocarnos. Hay que lanzarnos y hay que fallar. Y hay que volver a pensar. Ni modo, es así la cosa, ¿sí? Y la última, que me importa mucho, pues estos somos nosotros, ¿sí? Álvaro, mi socio, que por allá anda. La Chaparrita, mi Chaparrita, que también por allá anda, que es una experta en hoteles y en edificios, ¿sí? Pero aquí está la lista de todas las personas que trabajan o han trabajado con nosotros. En realidad, nosotros somos nuestro equipo. Nosotros somos esa gente que nos acompaña en la vida, ¿ok? Y así un día ustedes serán parte de algo y un día serán cabeza de algo. Y lo importante es entender que todos somos valiosos, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias.